Desde el Hotel Regal Pacific en Santiago, le damos la bienvenida a todo Chile para ser testigo del único debate radial entre los candidatos de Chile Vamos con vistas a las elecciones primarias. 5 emisoras se han unido para hacer posible este debate radial. Buenos días, les damos la bienvenida al único debate radial con vistas a las primarias entre los candidatos de Chile Vamos. A quienes saludamos de inmediato: Manuel José Osandón, buenos días. Buenos días. Felipe Cast, buenos días. Muy buenos días. Y Sebastián Piñera, buenos días. Buenos días, Cristina. 5 radios se han unido para llevar adelante esta iniciativa que incluye las preguntas periodísticas de rigor y además un intercambio de preguntas y de ideas entre los candidatos. Tanto el orden de los periodistas como de los candidatos fueron sorteados previamente. En representación de Radio Agricultura, vamos a saludar de inmediato a la periodista Pilar Molina. Buenos días. Por Radio Universidad de Chile, preguntará el periodista Patricio López. Buenos días. Radio Digital también está presente a través del periodista Gonzalo Araya. Buenos días. Y a cargo de las preguntas de Radio ADN está con nosotros el periodista Mauricio Hoffman. Buenos días. Y por Radio Cooperativa, esta mañana está con nosotros el periodista Rodrigo Vergara. Buen día, Cristina. Para este debate no hay pauta previa ni bloques temáticos, lo que es válido tanto para los periodistas que van a interrogar a los candidatos como para los postulantes cuando se pregunten entre sí. Cada intervención incluye espacios para contrapreguntas dentro de 3 minutos y 30 segundos. Es decir, periodistas con candidatos y candidatos entre sí tienen ese tiempo de interacción con preguntas y contrapreguntas. Para asegurar el respeto por la duración de esa interacción, se va a cortar el audio una vez cumplido ese tiempo, 3 minutos, 30 segundos. Los auditores también pueden participar a través de las distintas redes sociales, a través de las respectivas radioemisoras, con el hashtag El Debate Radial, y contarles que ya está como tercera tendencia a nivel nacional el hashtag El Debate Radial. Para comenzar, primero vamos a pedirles a todos, por favor, que apaguen sus celulares. Los candidatos no pueden tener sus teléfonos en la mesa. Y vamos a comenzar con el primer bloque de preguntas, encabezado, de acuerdo al sorteo, por la periodista Pilar Molina de Radio Agricultura, que pregunta al candidato Manuel José Osandón. Buenos días, senador. Buenos días. La diputada de RN, Paulina Núñez, dijo que usted contaba con 6 diputados cuando empezó con esta carrera presidencial, pero que por su odiosidad y descalificaciones contra Sebastián Piñera, hoy solo tiene un diputado apoyándolo. ¿No se estará quedando solo en esta carrera? Mire, la verdad es que dentro de todos los compromisos que hicimos con Renovación Nacional y que la mayoría no se cumplieron y fueron reconocidos por el presidente Cristian Monker, que no los podía cumplir por las condiciones que había puesto el expresidente, una de las cosas que yo dije era cómo demostrar que mi candidatura no estaba sola. Los partidos políticos, especialmente, por ejemplo, Renovación Nacional, con todos sus senadores, diputados, cores, alcaldes, dirigentes, etcétera, no fueron capaces de juntar 40.000 firmas sin notario. O sea, podrían en un cumpleaños haber hecho firmas. Yo junté 40.000 firmas a un estadio nacional lleno en menos de 2 meses y medio. Usted sabe perfectamente que los votos valen, ¿no es cierto?, lo mismo de un obrero que de un senador. Pero Así hay que, mucho malestar, senador, dentro de RN. no, pero déjeme terminar. Usted me está preguntando y me dijo que si yo estaba solo. Si estaba solo. Yo no pero... estoy solo. No estoy solo. Y le quiero decir lo siguiente. Parte de los compromisos que no se han cumplido son, una Renovación Nacional dijo que no iba a perseguir ni presionar a ninguna persona que quisiera trabajar por mí. Se lo puedo, y eso no ha sido así. Y muchas de las personas que quieren ser precandidatos diputados, todos los que estaban conmigo me llamaron para decirme que iban a ser bajados si trabajaban conmigo. Así que no es que esté solo, porque hay cosas que son de corazón y hay votos silentes aquí que usted va a ver que se van a ver el 2 de julio. Bueno, hay frases suyas que incluso las incluyó ayer en la franja. Yo no meto las manos, puede meter la pata, dice, pero no las manos. Yo tengo las manos limpias, dice a cada rato. Yo no sé eludir impuestos porque no lo he hecho. Yo quisiera preguntar, usted que se ha puesto como una vara moral en sus largos años como alcalde y senador, ¿puede asegurar que nunca en su vida ha solicitado una factura o una boleta que no corresponda? Nunca. 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 Y perdóneme, pero me parece bastante penoso, digamos, que en su argumentación estemos tratando de empatar.
No, no estoy Aquí- tratando de sí, empatar. está tratando de empatar. Sencillamente a mí me Tratando de- llamó un empresario que sabía que yo venía a estas primarias y me señaló que usted a él le había pedido 2 facturas cada una por 5 millones de pesos. Después le puedo dar el nombre. No para podría que... dar del nombre aquí públicamente. No, del Es que no nombre le pregunte. públicamente. Sí. Yo creo que usted va a Del tener nombre que arreglarlo públicamente con porque él. hay que ser responsable. Usted es una Sí, periodista él que dice debería que ser le pasó responsable. 2 facturas por 5 Dígalo. millones de pesos cada Por una porque favor. usted tenía que pagarle como alcalde de Pirque a su hermana y no podía pagarlo como municipalidad. Eso es absolutamente falso y me gustaría que se haga responsable usted. A la de salida de se lo voy a dar No, el dígalo nombre. públicamente. porque También es muy dijo fácil que haber decir. aceptado ir a una primaria fue un error y que anularía su voto si pierden esta primaria. ¿No suscribió usted un compromiso al aceptar entrar a la primaria, que iba a apoyar al que las ganara, fuera usted o fuera José Antonio o Sebastián Piñera? Sí, o sea, no, Felipe. Felipe. Ay, perdona. No es José Felipe, Antonio, ese es perdona. el tío. Perdón. Que claramente, pero también existieron un montón de compromisos que no se han cumplido. Primero, muchos debates. Aquí se acaba de decir que es el primer debate y único debate. En la radio. Íbamos a ver, y teníamos varios debates. No iban a perseguir a ningún. Se acabó el tiempo, senador. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, Pilar Molina. Continuamos con Patricio López de Universidad Radio de Chile, que entrevista a Felipe Cast. Buenos días, diputado. Muy buenos días, Patricio. Sí, bueno, una de las grandes heridas en las poblaciones es el narcotráfico, ¿no? En el tejido social. Chile lleva varias décadas en el combate frontal a las drogas y el resultado ha sido más consumo, más tráfico, más violencia por el aparato paramilitar del narco y miles de mujeres encarceladas, mujeres pobres, sin prontuario previo por el delito de microtráfico, que para muchas personas es más bien un delito de subsistencia. Haciendo lo mismo hemos tenido este resultado. Si usted es presidente, ¿va a hacer lo mismo o va a hacer algo distinto? Bueno, Patricio, efectivamente, tal vez la falla más grande que tenemos hoy día como Estado es que no hemos sido capaces de garantizarle a los sectores más vulnerables la paz de no tener que vivir entre rejas. Hoy día en el distrito que yo represento, Santiago Centro, en muchos lugares te encuentras con familias que viven en 50 metros cuadrados de departamento entre rejas. Y paradójicamente, los sectores de más altos ingresos tienen sus parques dentro de sus casas y tienen parques fuera de sus casas. Y aquí el gran flagelo ha sido efectivamente el narco. El narco que se ha tomado sectores donde desgraciadamente ni siquiera entra Carabineros. Y se nos olvida que de hecho el 50% de las personas que hoy día están en la cárcel pasaron por el Sename. Entonces aquí tenemos una combinación de flagelos donde por no habernos hecho cargo del Sename en los últimos 30 años, esos niños, muchos de ellos, también pasaron por los narcos. Ahora, en concreto, ¿cómo combatiría el narcotráfico? Efectivamente. Y por lo tanto tenemos que enfrentarlo en 3 planos. Primero, ir a las causas, lo estructural, que tiene que ver con que no haya ninguna plaza en Chile que esté capturada por los narcos, porque aquí se dice que necesitamos áreas verdes, y resulta que uno va a las plazas, y le pongo el caso de Esperanza, que una señora que me tocó acompañar, en Pudahuel, donde desgraciadamente su hijo fue baleado en la plaza donde ella pensaba que estaba jugando. La segunda y la tercera, por favor, para que nos alcance el tiempo. Tranquilo. Sí. Lo primero es importante que las plazas, y esto lo aprendí también con mucha fuerza en Cuba, que no haya ninguna plaza sin actividad cultural, sin actividad deportiva. La única forma de ganar la batalla a la droga es que esos jóvenes entiendan que tienen otro proyecto de vida, que va más allá del CIMSE, de castellano y matemática, sino que es un proyecto de largo plazo. Y lo segundo, necesitamos que Carabineros pueda entrar a los lugares donde están los narcos tomados. Y si eso requiere hacer la estrategia que hicimos en La Pintana con mucha fuerza, en La Legua con mucha fuerza, poder entrar con fuerzas de Carabineros, para que efectivamente Carabineros no sea solamente una entidad que ataque los síntomas, sino que ataque también comunitariamente. Diputado, es imposible sí, que tú ataques a los narcos si no trabajas con la comunidad. Sí, y los pero dirigentes sociales se sienten abandonados. Sí, le quería preguntar no solo al candidato, sino también al liberal Cast, ¿no? Porque el pensamiento liberal en general y en particular en este tema plantea la despenalización de la droga. De hecho, Milton Friedman dice que prohibir las drogas es tan ridículo como prohibirle a la gente que coma de más, y resulta que la obesidad mata más gente que el consumo de drogas. Hoy día, Patricio, tenemos que enfrentar el tema de la droga con mucha fuerza en las poblaciones que están tomando nuestros jóvenes. Eso no quita que observemos lo que hizo Pepe Mujica en en Uruguay, y que está recién empezando. Pepe Mujica está planteando un sistema que tiene la virtud de que es el Estado el que permite que ciertas personas que se registran puedan acceder a la marihuana, pero esos fondos se ocupan para la prevención de nuestros jóvenes. Usted es un liberal que no está a favor de la despenalización de la droga. Que observemos el caso de Uruguay.
y que después de este año, que se va a pilotear, podamos eventualmente avanzar en la lógica Muchas de lo que hizo gracias, diputado Uruguay, Felipe Cast. que es muy inteligente. Se acabó su tiempo. Muchas gracias, Patricio. Seguimos avanzando. Es el turno de Gonzalo Araya de Radio Digital, que tiene la oportunidad de preguntarle a Sebastián Piñera. Buenos días, Sebastián Piñera. El pasado fin de semana, 2 comuneros mapuches murieron en lo que se investiga como un intento de asalto en el predio de un capitán de carabineros, ahí en la 9ª región. El hermano de uno de los fallecidos reivindicó el hecho como parte de la causa indígena, aseguró que, entre comillas, había un control territorial. La violencia está vigente. Usted, cuando fue presidente, dijo que su gobierno no se dejaría torcer la mano por el conflicto. Entonces, ¿qué medidas concretas de seguridad piensa implementar usted en su eventual gobierno para controlar la violencia en la Araucanía? Bueno, el problema de la Araucanía no es solamente de violencia, es una de las regiones más pobres y más rezagadas de Chile. Y por eso nuestro programa para la Araucanía tiene 3 pilares. Primero, un proyecto de desarrollo económico, social, especial para la Araucanía, para poder recuperar el tiempo perdido en desarrollo, empleo, oportunidades, infraestructura, escuelas, consultorios. Segundo, reconocer que la Araucanía es el corazón territorial de uno de nuestros pueblos originarios, el pueblo mapuche. Y esa cultura, cosmovisión, esa tradición, ese lenguaje hay que preservarlo, promoverlo. Y tercero, en la Araucanía hay terrorismo. Y al terrorismo se le combate con toda la fuerza de la voluntad y todo el rigor de la ley. Y concretamente, ¿nos podría mencionar 3 medidas que usted implementaría para apuntar a esta última parte? Por supuesto. En primer lugar, vamos a perfeccionar la ley antiterrorista, incorporando elementos que hoy día sí tiene la ley del combate al narcotráfico, como los informantes, como los testigos protegidos, como los agentes encubiertos, para aumentar la eficacia. Segundo, vamos a crear una unidad especial de inteligencia en nuestras policías, para poder anticiparse a los hechos. Y en tercer lugar, vamos a aplicar la ley antiterrorista, porque toda democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de protegerse y combatir al terrorismo, porque el terrorismo es un atentado a la libertad de la inmensa mayoría de los chilenos y no respeta a nada ni a nadie, ni siquiera a una pareja de ancianos que fueron quemados vivos, como el matrimonio Luxinger-Macay. Usted plantea estas 3 medidas, pero fue presidente. ¿Cuál es la autocrítica que usted puede hacer respecto de este tema en su anterior gobierno? Por supuesto que nos hacemos autocrítica. Mire, la delincuencia y el terrorismo son enemigos formidables, muy difíciles de derrotar. Y por lo tanto, existen, a pesar de que la sociedad entera en nuestro país tiene, yo creo, un compromiso con combatirla. Por eso hemos aprendido de la lección de nuestro primer gobierno. ¿Qué se hizo mal particularmente en su gobierno respecto a este tema? Yo creo, por ejemplo, que debimos haber hecho la reforma operativa de nuestras policías para perfeccionar y fortalecer la unidad de inteligencia. Muchas veces ocurren hechos que las policías con su sistema de inteligencia debieran conocerlos por anticipado para prevenirlos. ¿Y por qué no se hizo eso? Porque tuvimos muchas cosas que hacer y el periodo presidencial dura 4 años. Si pudiéramos hacer todo en 4 años, no necesitaríamos más gobierno. ¿Y qué está en condiciones de prometer usted entonces para los 4 años que vienen? ¿Por qué habríamos de confiar en que usted va a tener un mejor control del tema? Lo que yo puedo prometer y comprometerme es que vamos a reducir los niveles de delincuencia que tenemos hoy día, como lo hicimos durante nuestro primer gobierno, y que vamos a reducir los niveles de terrorismo que están angustiando a la región de la Araucanía y que se están extendiendo a la región del Biobío y de los ríos. ¿Reducir en qué medida? Muchas gracias, Gonzalo. Terminó tu tiempo. Es el turno ahora de Mauricio Hoffman de Radio ADN, quien entrevista a Manuel José Osandón. Senador, quiero poner en la balanza las urgencias de este país. La gratuidad llegó donde llegó, parece por muchos años. Esta madrugada hizo crisis un hospital que está colapsando, público obviamente, donde el personal lloraba porque no podía atender a los pacientes. Y frente a eso seguimos sin hablar, y me sorprende mucho que ninguno de los programas abunda y entra en detalle en el tema de defensa. Su programa hace referencias a algunos cambios en defensa con algunos conceptos más bien generales. Pero no se pronuncia sobre reducir el gasto en defensa para favorecer gastos sociales, no se pronuncia sobre modificar el sistema de AFP, de pensiones para los militares, y todo esto cuando tenemos sobre la mesa el escándalo del Milico Gate en las fuerzas de orden, el escándalo del Paco Gate, el escándalo de Dipreca y los jubilazos en Gendarmería, y todo ese caudal de recursos sigue yendo a ese lado y no a los gastos sociales más urgentes. ¿Se la juega usted aquí por una reducción de gasto en defensa, por un cambio en la carrera militar, por una adaptación del sistema de AFP a los militares? No.
Primero quiero decirle dos cosas. Yo no tengo ningún programa de gobierno, yo tengo bases programáticas de un Chile más humano y solidario. Para una primaria no se necesita un programa, porque el programa se hará con el candidato que gane las primarias. Eso es formal. Vamos a la base programática. No, es que no es solo formal, porque usted me está diciendo que por qué no lo puse Vamos a las bases programáticas. ¿Por qué no lo puse en mi programa? Primero quiero decirle lo siguiente. Yo lo que planteo, digamos, es que en el tema de las pensiones hay que nivelar hacia arriba y no hacia abajo. Las Fuerzas Armadas tienen una labor que es una labor muy complicada. Claro, ahora en tiempos de paz puede que no lo sea, pero si existieran tiempos más complicados, por lo tanto, yo creo que no tenemos por qué estar modificando el sistema de jubilación de las Fuerzas Armadas, porque el sistema de AFP haya tenido grandes problemas. Es al revés, lo que tenemos que hacer es arreglar y ajustar la AFP de las otras personas. Segundo, yo creo que las bases de modificación que pueden hacer en el presupuesto será ley o no ley del cobre. No tengo ningún problema modificar la ley del cobre, pero sí que tengamos que tener un presupuesto de las Fuerzas Armadas a largo plazo. Hoy día las Fuerzas Armadas en el futuro deben enfrentar dos grandes líneas a mi juicio. Primero, la defensa, que es muy importante. Defensa que, a pesar de que muchos quieren negarlo, siempre ha estado en problemas y nosotros siempre tenemos que estar, Pero, por lo menos... senador, vamos por favor a órdenes de magnitud. Esa adaptación no necesariamente supondría una reducción de gasto. ¿Usted estaría por reducir el gasto en defensa? No. ¿O aumentarlo? ¿Tenemos riesgo de bélico en Chile? A ver, sí, claro que podemos tener riesgo bélico, por supuesto, pero a ver, lo que pasa es que aquí usted está tratando de poner dos cosas en la mesa y la forma de poder solucionar el problema que tenemos, por ejemplo, de la salud pública, es hacer mejor las cosas y a lo mejor reformular el presupuesto entero. Hay muchas cosas que se hacen con doble militancia en el fondo. La Subdere hace un montón de proyectos, por ejemplo, que hacen los municipios y que se duplican. Hay dualidades. Por lo tanto, yo creo que esa no es la fórmula. No es debilitar a una organización que además va a tener que tener un rol muy importante en las catástrofes. ¿Usted mantendría ese gasto pese a los desfalcos que ha habido en No, esa es ámbito? otra cosa, no me mezcle los temas. Los desfalcos son un tema de fiscalización. Aquí, No, el desfalco en el ejército Bueno, eso- fue con cargo a las platas del cobre. Por eso, a eso hay que atacar a los corruptos, no atacar a una institución que es muy importante, que va a tener una base fundamental en las catástrofes. Muchas gracias, senador Osandón. Seguimos avanzando en este primer bloque de preguntas. Es el turno del periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Vergara. Su oportunidad para entrevistar a Felipe Kast. Diputado, buen día. Si pierde la primaria, ¿va a repostular al Congreso, sí o no? Rodrigo, me voy a poner a disposición de un partido político que se llama Evópoli, que es el único partido político que se ha formado después de la democracia en la centro-derecha, y me voy a poner a disposición de ese proyecto colectivo. Si sale segundo, ¿sería solo un premio de consuelo? Porque, según lo que me acaba de decir, está disponible para repostularse. Insisto, soy parte de un proyecto colectivo que busca poner a Chile en la disyuntiva de elegir qué tipo de centro-derecha quiere para Chile, y por lo tanto, después del 2 de julio, que espero ganar esa primaria, ¿Ya? y estamos trabajando para eso, si es que eso no ocurre, que hay una muy baja probabilidad que no ocurra, me voy a poner a disposición de este proyecto colectivo. Oiga, ¿y si de repente le llega un ofrecimiento para ser ministro, subsecretario, algún otro cargo por ahí? Mira, Rodrigo, si nosotros hubiésemos querido maximizar puestos de trabajo y negociar, probablemente no habríamos competido. Estamos acá por convicciones, por la fuerza de las ideas, porque creemos de verdad que hoy día Chile tiene la oportunidad de reencontrarse con un nuevo sueño, que es poner a los niños primero en la fila. Y por lo tanto, la verdad que lo último que estoy pensando hoy día es en puestos de trabajo. Ya, y los operadores a la calle, lo dijo ayer en la franja. Por supuesto. Ya. Es el gran fracaso que hemos tenido de un Estado mediocre que no ha sido capaz de entregar dignidad a los chilenos. ¿Le sigue doliendo el despido de Sebastián Piñera cuando era zar de la reconstrucción? Usted lo dijo públicamente, que porque fundó Evópoli lo echaron. Mire, Rodrigo, yo creo que el presidente en ese momento era Sebastián Piñera. Yo obviamente no compartí la decisión, pero estaba en todo su derecho. ¿Le sigue doliendo? Siempre uno tiene un corazón que tiene momentos de tristeza, pero le insisto, él era el presidente, estaba en su derecho. Yo emprendí un camino con varios independientes para poder emprender Evópoli, hoy día una realidad, y creo que tomamos un camino correcto. ¿Eso quiere decir que no aceptaría otro cargo en un eventual nuevo gobierno de Sebastián Piñera? Te insisto, Rodrigo, soy parte de un equipo. Pero Ese juéguesela, equipo, pues dígame si déjeme no. responderle. Ese equipo es parte de una coalición. A mí mi adversario no es Sebastián Piñera, mi adversario es hacer las cosas bien. Y por lo tanto eso va a ser trabajar ya sea con Osandón o con Piñera en equipo después de la primaria. Creo que eso es lo que corresponde, O sea, y por lo tanto no descarto nada. Espero ganar la primaria, le digo, somos optimistas, y después me pondré a disposición de este proyecto político. ¿Por qué votar por un liberal
que no cree en el aborto, por ejemplo, ni siquiera en las 3 causales, como propone el proyecto del gobierno, que no habla, por ejemplo, de legalización de las drogas, aunque sean blandas. ¿Por qué votar por usted si eso a algunas luces expertas suena bien contradictorio? Rodrigo, porque tenemos la libertad, para nosotros donde se ha vulnerado más es en nuestros niños, en que hoy día, por nacer a 18 kilómetros de distancia, uno nace en Los Pejos, otro nace en Vitacura y nuestros niños tienen oportunidades radicalmente distintas. ¿Y dónde quedan ahí, por ejemplo, los derechos de las mujeres a decidir en su cuerpo, los derechos a si Rodrigo, déjame responderte. uno se quiere fumar un pito, lo puede hacer? Déjame responderte. Te insisto, para mí la libertad se juega mucho en lo social. Desgraciadamente en Chile hemos tenido mucha libertad económica que ha sido muy buena, pero nuestra gran falencia ha sido que hoy día tenemos una cuna marcada por los privilegios de los padres. Y en la parte liberal que tú me planteas, obviamente que tengo una postura más liberal. Estoy a favor del matrimonio igualitario, siento que cada persona tiene el derecho de casarse con quien quiera. ¿Con adopción o no? Sí, por supuesto. Ya. Y al mismo tiempo creo que en el caso del aborto tengo una convicción personal, que chocan dos libertades, dos convicciones muy fuertes. Para mí hay una niña al interior de una madre y por lo tanto esas dos libertades chocan y son irremediables. Por lo tanto creo que es completamente legítimo poder defender la libertad y al mismo tiempo estar en contra del aborto. Nos quedan 10 segundos. ¿Está de acuerdo con rebajar la dieta parlamentaria? Por supuesto, y ojalá que la tengamos al nivel de la OCDE, en un sistema que no se preste para populismo, sino que tengamos un esquema de dieta Muchas parlamentaria. gracias, diputado, por su parecido respuesta. Muchas gracias, Rodrigo, también por tus preguntas. Contarles que el hashtag, el debate radial en Twitter, ya es primera tendencia nacional. Pueden seguir haciendo llegar sus preguntas para los candidatos. De acuerdo al sorteo y al esquema establecido con los comandos, lo que corresponde ahora es que los candidatos puedan hacerse preguntas entre sí. De acuerdo al sorteo, como dije, el primer turno es del senador Manuel José Osandón, que en primera instancia puede preguntarle a Felipe Kast. Falta una ronda, ¿o no? Después, en la segunda ronda, candidato Sebastián Piñera. En esta parte, lo que corresponde entonces, como les decía, es las preguntas que Manuel José Osandón le va a hacer al diputado Felipe Kast. Para eso tiene 3 minutos y medio. Una pregunta es sobre los temas que habló. ¿Cada vez vamos a poder hacer una pregunta o es solo una vez en el debate una pregunta? No, cada bloque de preguntas va a tener el cierre, la posibilidad de que los candidatos puedan interactuar entre sí. Usted parte primero con Felipe Kast y luego va a tener la oportunidad para también preguntarle a Sebastián Piñera. Bueno, Felipe, la verdad es que tú hablaste, ¿no es cierto?, de las plazas, hablaste de cómo tomar esos espacios que hoy día pueden estar tomados con las drogas, ¿no es cierto?, y también hablaste de esa predisposición que existe, ¿no es cierto?, que se ha dicho tantas campañas siempre de las diferencias que tenemos en las cunas, los que tenemos la suerte a lo mejor de haber nacido en cuna de oro y otras en unas un poquito más modestas. Bueno, yo quiero comentarte, me gustaría preguntar cómo lo va a hacer con las plazas, porque tú no has nombrado en ninguna de estas cosas cuál es la labor que tiene un municipio. Los municipios hoy día, después del gobierno militar, se repartió, como se ha hecho en este país, ¿no es cierto?, de una forma absolutamente clasista. No solo hay una diferencia de 0,3 a 10.000 metros por habitante de algunas comunas, sino que los presupuestos son realmente vergonzosos. ¿Estás dispuesto tú, ¿no es cierto?, a redistribuir, por ejemplo, las contribuciones de bienes raíces que puede recibir una comuna como Las Condes, Vitacura, Barnechea, en que reciben presupuestos millonarios y que los alcaldes, ¿no es cierto?, tienen que sentarse a buscar cómo gastar la plata, a darlas a comunas como La Pintana, que no tienen aguas verdes? ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque, ¿Pero es pregunta o es discurso? a ver, yo te quiero que tú me expliques. Por eso te digo, déjame responderte, porque si no se están yendo los 3 minutos y medio. Los 3 minutos son para preguntar. 3 minutos y medio de interacción. Ah, senador. perdona. que interrumpa. Sí, perdona. Ya solo quiero decirte lo siguiente. Tú estás hablando de las plazas, ¿no es cierto? Me gustaría cómo lo vas a hacer tú para que esas plazas sean mantenidas y construidas por las comunas que no tienen dinero para hacerlo. Manuel José, primero, no puedo estar más de acuerdo contigo que una de las injusticias más grandes que hay hoy día en Chile es que las comunas que tienen casas más grandes y por lo tanto parques privados más grandes son las que reciben menos recursos por habitante. Eso es una injusticia, es regresivo. El Fondo Común Municipal algo arregló, pero es completamente insuficiente para efectivamente poder emparejar la cancha de los municipios. Pero ¿cómo lo harías para que tengan plata para esto? Que tú estás hablando, tu pregunta fue para combatir la droga. La combatir la droga son las plazas. Déjame responderte. Para que esos municipios, como Recoleta, como La Pintana, puedan tener, y más encima los municipios más chicos, que son los que reciben menos del Fondo Común Municipal,
puedan mantener las plazas, puedan tener seguridad también municipal en las plazas. ¿Qué es lo que hace el Barrio Alto cuando quiere protegerse la seguridad? Entre muchas casas, contratar a un guardia privado que está vigilando muchas veces 24/7. Una de las políticas principales que estamos haciendo es que los municipios, además de tener este mayor financiamiento, puedan mantener un policía de barrio, cosa que en Cuba existe y funciona de lujo. Cada barrio tiene por WhatsApp al policía de barrio, lo conoce, sabe su nombre, cualquier cosa que ocurre, el policía... eso es el plan cuadrante que ya existía. No, el plan cuadrante... Es lo mismo, el plan cuadrante no, perdona, un policía en el barrio. No tienen por WhatsApp al policía con nombre y apellido, tienen una comisaría que está muchas veces lejos y que no llega nunca. No, yo el fui policía alcalde y de eso no es barrio... así. Perdón, tú me estás diciendo que todos los chilenos tienen WhatsApp al policía y lo pueden llamar por teléfono. O Con si su no nombre y se puede. apellido. Sí, claro. Con su nombre y apellido. Eso es el Pero plan cuadrante. Manuel José Sondón, parece Bueno. que no conoces la realidad que sufren muchos chilenos hoy día y que efectivamente no tienen al policía con su nombre y apellido al alcance de su casa y que está caminando por su barrio, Tú no sabes en la que comisaría. Tú acabas de decir que las personas o los municipios más chicos son los que reciben menos fondo común. Te Sí. digo, no, no es así, son los más vulnerables, no te equivoques. Senador, es su turno ahora Chicos y de vulnerables. No, poder... vulnerables. Senador, diputado Felipe Cas, senador Manuel José Osandón, les vamos a pedir por favor el respeto a los tiempos asignados. Ahora, senador Manuel José Osandón, sus 3 minutos y 30 segundos de interacción con Sebastián Piñera. Sebastián, tú dijiste que el desarrollo tenías varios planes para el sector mapuche, ¿no es cierto?, de la Araucanía. Claramente los resultados de tu gobierno no fueron muy exitosos en esto y sobre todo en el tema de las compras de tierra. Pero a mí me gustaría decir cómo lo vas a hacer cuando tú hables que tienes un problema, tienes que superar la pobreza, tú vas a hacer un desarrollo y tienes toda una tremenda propuesta muy bien hecha por un economista, ¿no es cierto?, cómo vas a desarrollar económicamente una región que es la más pobre de Chile. Pero ¿cómo lo vas a hacer sin paz social? ¿Cómo lo vas a hacer sin eliminar la violencia? Porque resulta que con los empresarios que yo he conversado, ninguno está dispuesto a ir a una licitación hoy día en las condiciones que están. He visto algunos senadores de la zona que presentaron un tremendo proyecto, ¿no es cierto? Pero nadie toca de que ninguna empresa está dispuesta a ir a trabajar a una zona en que le van a quemar las máquinas, los camiones, etcétera. ¿No será que primero hay que solucionar el problema y reconocerle a Chile que el problema mapuche es un problema político y después hablar de esta medida que aparece muy buena pero que parece que es poco aplicable? Bueno, sin duda que no se ha podido resolver lo que se llama el problema de la Araucanía, pero quiero recordarle, senador, que durante nuestro gobierno la Araucanía creció a más del 5% promedio al año, hacía décadas que no crecía, aumentó los empleos, redujo la pobreza y creó un enorme plan de infraestructura para igualar oportunidades. Pero sin duda, es cierto que el problema no es solamente de desarrollo económico. Por eso que yo he planteado que la política para la región de la Araucanía tiene que tener los 3 pilares que mencioné. Desarrollo económico y social, crear oportunidades, empleo, crear condiciones para que las tierras vuelvan a ser productivas. Segundo, reconocer, valorar, proyectar lo que es la cultura del pueblo mapuche. Y tercero, combatir el terrorismo con toda la fuerza de la ley. El terrorismo, como yo decía, no respeta nada ni a nadie y es un enemigo formidable. Y por tanto, toda ambigüedad y toda debilidad en el combate al terrorismo favorece a los terroristas y perjudica a los derechos humanos de la gente de la Araucanía. ¿Y los cambios que se hicieron cuando usted era presidente, que lo que hicieron fue alivianar la ley de antiterrorista? Está mal informado, senador, porque lo que nosotros hicimos con la ley antiterrorista fue hacerla acorde a los principios básicos de derechos humanos que habían sido planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por tanto yo creo que la ley antiterrorista tiene que respetar los derechos humanos, sí, y eso fue lo que hicimos y así quedó consignado. Pero simultáneamente, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poder mejorar los 3 pilares que yo le mencionaba anteriormente. Y la Araucanía avanzó sustancialmente durante nuestro gobierno y redujo la violencia. Hoy día está retrocediendo en términos económicos y sociales y la violencia y el terrorismo aumentando. Y por tanto hay que cambiar la forma en que se están haciendo las cosas hoy día. Pero yo no me quedo pegado en el gobierno anterior. Yo no vuelvo para la nostalgia o el recuerdo, yo vuelvo para el futuro, para lo que Chile necesita de aquí en adelante. Y ese es el principal compromiso de nuestro gobierno, construir un país más libre, más justo, más próspero y más solidario. ¿Y usted no cree que es importante la experiencia de cuando uno ha tenido la oportunidad de hacer algo y poder responder por qué no lo hice, por qué no lo logré? Por supuesto que la experiencia es muy importante y eso tal vez es una de las grandes fortalezas que tiene actualmente mi candidatura con respecto
a la de usted. Muchas gracias a ambos. Finaliza el primer bloque de el debate radial entre los candidatos de Chile Vamos, transmisión conjunta de Radios Agricultura, Cooperativa ADN Digital y Universidad de Chile. Enseguida vamos con más preguntas desde el Salón Pacífico del Hotel Regal. Escuchan ustedes a los candidatos de Chile Vamos, Felipe Cast, Manuel José Osandón y Sebastián Piñera en el debate radial. Estamos en el Hotel Regal Pacific, Apoquindo 5680, Las Condes, para todo Chile. Volvemos de inmediato entonces con este bloque 2. Recordarles que pueden, por supuesto, participar, pueden interactuar en este debate en el hashtag El Debate Radial, que como les decía es primera tendencia ya nacional. Corresponde la segunda ronda de preguntas entonces en esta instancia. La periodista de Radio Agricultura, Pilar Molina, entrevista a Felipe Cast. Les recuerdo que el tiempo son 3 minutos 30 segundos. Buenos días, Felipe. Usted, que es diputado por Santiago, yo quiero preguntarle por las tomas de los colegios. Frente a las tomas de los colegios en Santiago, ¿usted es partidario del diálogo con quienes se lo están tomando o del desalojo, como está promoviendo el actual alcalde de Santiago? Bueno, Pilar, la verdad que me tocó acompañar a los apoderados en varias manifestaciones que pidieron, cuando estaba Carolina Toá, el derecho a la educación de sus hijos y que fue vulnerado sistemáticamente por quienes se tomaban los colegios. Yo soy un firme partidario de la libertad de expresión. Todo estudiante tiene derecho a marchar, a movilizarse, a reclamar, pero jamás tiene el derecho de vulnerarle la educación a un hijo. Que además vulnera el derecho... Aunque voten. Como los derechos no son votables. Uno no puede votar por el derecho a vulnerarle los derechos humanos a otro. Y el derecho básico a la educación no se puede votar. Está en la Constitución y de hecho yo fui a la justicia y recurrí a la justicia. Y le gané al municipio de Santiago cuando estaba Carolina Toá en defensa de los apoderados, que además se les vulneraba el derecho a trabajar, porque una madre que su hijo se tiene que quedar en la casa, también se le vulnera el derecho a trabajar. Y por lo tanto, no solamente aplaudo lo que ha hecho Felipe Alessandri, sino que he estado hablando con él. Y creo que aquí la clave son los padres. ¿Y también está de acuerdo con que tengan que pagar los padres en los casos de los menores de edad? Por supuesto, tenemos derechos y deberes. Y aquí la responsabilidad de los padres es fundamental. Y sobre todo estamos hablando de la educación pública. O sea, aquí el drama que ocurrió es que nos prometieron que íbamos a tener más inclusión, más patines, y finalmente lo que ocurrió es que el Instituto Nacional y muchos colegios emblemáticos se han ido destruyendo, con consignas que paradójicamente son contradictorias a lo que han dicho. Hoy día necesitamos una educación pública de excelencia, donde al final no solamente el que tiene recursos para pagar un colegio particular pagado pueda acceder a calidad. Esa es la gran herida de Chile, de justicia, que hoy día el que tiene recursos para bypasearse el Estado, para no tener que depender de lo público, le va bien. El que tiene que depender de lo público es mediocre. Y eso ha terminado segregando el país, ha terminado construyendo una sociedad de dos planetas, dos planetas distintos, y a mí me duele en el alma que en vez de haber fomentado los institutos nacionales, en vez de haber fomentado los liceos de excelencia, finalmente se prohibieron. Mira tú lo que pasó con la ley de inclusión. La ley de inclusión los prohíbe. Y además generó otra cosa que es peor. Hoy día tenemos más colegios particulares pagados. Muchas familias de clase media que pagaban 20.000 pesos de copago, hoy día tienen que pagar 120. Pero hay muchos colegios gratuitos también, con la ley de inclusión. No, sí, pero pagaban 20.000 pesos y es gratuito. Pero imagínate el drama de una familia que pagaba 20.000 pesos y ahora tiene que pagar 120. Entonces, la segregación que se suponía que se quería combatir con la ley de inclusión, finalmente se está aumentando. Felipe, le quiero llevar a otro tema. Usted dijo que prefiere al candidato Osandón que a la candidata o a los candidatos del Frente Amplio. ¿Por qué? Si usted también ha dicho que Osandón es un populista de derecha. Yo creo que, bueno, además de mi palabra empeñada, yo sí creo que Manuel José Osandón tiene diferencias muy grandes con el Frente Amplio. Yo hay muchas cosas que no comparto con Manuel José Osandón, lo he dicho públicamente, no es mi candidato predilecto, creo que tiene rasgos populistas. Creo que ha tenido una campaña basada en la descalificación. ¿Pero en qué es mejor que el Frente Amplio? Que nos quedan 18 segundos. Es que el Frente Amplio lo que quiere aplicar una retroexcavadora. El Frente Amplio lo que nos dice es que lo que ha fallado en Chile en los últimos 30 años es el sistema económico. No son capaces de decir que en Cuba hay dictadura. El Frente Amplio cree que lo que falló es el sistema económico y yo creo que lo que falló es el sistema político. Entonces y es legítimo que pensemos distinto con el Frente Amplio. Muchas gracias, diputado Felipe Cast. Muchas gracias, Pilar Molina. Después va a tener más tiempo, diputado. Es el turno ahora de Patricio López, periodista de Universidad de Chile, que tiene sus 3 minutos 30 segundos con Sebastián Piñera. Señor Piñera, buenos días. Buenos días, Patricio. Me imagino que usted considera que los TLC han sido muy importantes para Chile. Sí.
Y me imagino entonces que considera que los chilenos tienen derecho a saber qué es lo que se está negociando cuando se negocia un TLC. Efectivamente, pero Patricio, los tratados de libre comercio se tratan, y esa es la normativa, primero dentro de un contexto de privacidad. Cuando hay un acuerdo preliminar, se somete al conocimiento de la ciudadanía y también a la aprobación del Congreso. Durante su gobierno se negoció el Acuerdo Transpacífico, el TPP, que es el acuerdo de libre comercio más grande de la historia de la humanidad. Sin embargo, se negoció con una cláusula de secretismo, es decir, ni los partidos políticos, ni el Parlamento, ni las organizaciones sociales, ni la opinión pública tuvieron derecho a saber qué era lo que se estaba negociando. ¿Le parece que está bien que un acuerdo de esta envergadura sea discutido con total desconocimiento de la opinión pública? Patricio, tal como le planteé, cuando se inician las negociaciones, se hace en un ambiente de privacidad para favorecer la búsqueda de los acuerdos. Pero cuando se llega a un acuerdo, ese acuerdo no rige, sino que tiene que ser dado a conocer a la ciudadanía y dado a conocer al Congreso de Chile, porque el Congreso de Chile tiene que aprobarlo. Y por tanto hay una etapa privada y después hay una etapa pública. Siempre los países cuando aprueban un tratado de libre comercio lo conocen íntegramente y el Congreso tiene que aprobarlo en su integridad. Y por lo tanto esas dos etapas son necesarias y ha sido así siempre. ¿Eso quiere decir que la negociación de los tratados de libre comercio está fuera del escrutinio democrático? Por supuesto que no, Patricio. Le acabo de explicar que tiene dos etapas. En la primera etapa se hace en privado, pero una vez que se llega a un acuerdo en principio, se somete al conocimiento de la ciudadanía, a la evaluación de la ciudadanía y a la aprobación del Congreso. Y por tanto, antes que el tratado sea ley, es conocido por toda la ciudadanía puede opinar y puede aportar, y el Congreso lo tiene que conocer y aprobar. A los tratados de libre comercio, como el TPP, por ejemplo, no se les puede cambiar ni una coma. Porque la mecánica de aprobación que tenemos de acuerdo a nuestra legislación es que el Congreso aprueba o rechaza. Porque imagínese, Patricio, en un tratado que hay en que hay 13 países, en que está Vietnam, Estados Unidos, está China, está Japón. Imagínese que cada Congreso le cambie una coma. Tendría que ir a todos los Congresos y por tanto, por la mecánica de la aprobación, el Congreso en Chile aprueba a favor o en contra. Ya, hablemos entonces de esa segunda etapa que usted plantea, que es el tiempo para discutir, ¿no?, sobre un tratado una vez que ya se ha acordado. Durante su gobierno se firmó y se despachó el Tratado de Libre Comercio con Vietnam. Este proyecto se empezó a discutir en la en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara el 13 de marzo. Pasó por Hacienda, pasó a la Sala de la Cámara, pasó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la Comisión de Hacienda del Senado, se votó y se despachó al día siguiente, es decir, el 14 de marzo. ¿Le parece que un día es tiempo suficiente para que el Parlamento discuta sobre un tratado de libre comercio? Además, habiendo sido un día, la ciudadanía ni siquiera se enteró que esto se había discutido. Nuevamente está mal informado, Patricio, porque ese tratado, como es bilateral, fue conocido con anticipación. En las discusiones y negociaciones con Vietnam participaban representantes de los ciudadanos, representantes de los distintos sectores y también representantes de los parlamentarios. Y por tanto, ese tratado, como es bilateral entre dos países... Muchas gracias, Sebastián Piñera. Se acabó su tiempo. Es tiempo ahora que Gonzalo Araya de Radio Digital entreviste a Manuel José Osambar. Manuel José, buenos días. Lo voy a llevar al fenómeno de la inmigración. Usted dijo el año pasado que va a frenar la inmigración ilegal y que el migrante que delinque se va. Se va, le pregunto, ¿automáticamente cuando se inicia una investigación por el delito o se va cuando la justicia establezca su responsabilidad? ¿Cuál es su fórmula? Bueno, primero yo quiero decir y dije claramente que hay que frenar la inmigración ilegal. Sí. Nosotros en Chile normalmente dictamos leyes o nos hacemos los lesos en las leyes y no las miramos. Entonces, hoy día si usted va al aeropuerto, ¿no es cierto?, se da cuenta que llegan aviones de turistas que no son migrantes. Por otro lado, no hay ningún estudio en Chile, serio, que diga qué capacidad de migrantes tenemos nosotros para que puedan desarrollarse en este país. Segundo, me tocó investigar este caso en el norte y, por ejemplo, todos los días entran 10, 12, 15 personas caminando de la playa de Tacna hacia Arica, son detectados por una cámara infrarroja que tiene la Armada y estas personas entran, ¿no es cierto?, entran a Chile y a la semana están en Santiago. ¿Qué planteé yo? Primero, nosotros tenemos que modificar la ley y buscar la fórmula de que cuando un turista, ¿no es cierto?, deje de ser turista,
pueda, ¿no es cierto?, o tenga que salir del país para volver a tener una visa para poder trabajar. Ok, ¿y con el Segundo, migrante que cuando yo a un delinque? turista en cualquier parte del mundo lo pillo delinquiendo, como pasó hace 3 semanas atrás, que 3 personas colombianas armadas asaltaron un supermercado y a los 2 días estaban libres, esos turistas en cualquier país del mundo estarían deportados. Y yo creo que tenemos suficiente, ¿no es cierto? Y no quiero que se diga que estoy diciendo que los migrantes son delincuentes. Manuel José, pero ese migrante que delinque se va después de un juicio. Depende. ¿De qué? Depende. ¿De qué Depende de depende? la gravedad, porque muchas... mira. Pero un migrante que es detenido por un delito. Depende de la gravedad. Pero ¿usted lo expulsaría inmediatamente? Si Si, es si el delito es grave. Si es grave, no. Si es grave, tiene que ser juzgado y buscaremos todos los acuerdos internacionales para poder deportar Si el a delito, esas es, personas. si el delito es simple, Si usted es lo- simple, si es turista, lo deportaría automáticamente. y si llegara a ser juzgado y el tribunal determina que no fue culpable, ¿qué pasa ahí? A ver, desgraciadamente, a ver, se pueden cometer errores, pero por líneas generales yo creo que es suficiente lo que está pasando. Yo quiero dar un ¿Ese ejemplo. migrante no tiene derecho a un juicio justo, por ejemplo? Sí tiene, sí, pero cuando es turista, cuando es turista, en Chile nosotros también tenemos como autoridades, la primera prioridad es proteger a nuestros ciudadanos. Y le voy a dar un puro ejemplo. Pero no es algo contradictorio eso. No es contradictorio. Porque al turista parece no Haga el asegurarle ejercicio- un juicio justo. a usted. haga el ejercicio, por favor, vaya a los Estados Unidos, métase a robar un chocolate en un supermercado, a ver qué le pasa. En menos de 24 horas está fuera del país. Seamos prácticos. Hoy día, por ejemplo, en Coronel y en muchas partes, hay bandas que se llaman Gota a Gota. Son bandas colombianas que prestan plata o sea, a un alto nivel y tienen todo un sistema de sicarios. Eso ya está absolutamente conocido en la zona y no hay ningún deportado ni juzgado porque dicen que no tiene antecedentes. ¿Pero no será una falla del sistema judicial en ese caso? También, pero es una mezcla de todo, porque nosotros muchas veces nos hacemos los lesos y no cumplimos las leyes. O por último, que se hayan adecuado la ley actual a una ley moderna. Sí. Hoy día, claramente, Chile está lleno de turistas que no son turistas. Y eso es práctico, y están viviendo en condiciones inhumanas. Muchas gracias, senador Manuel José Osandón. Es el turno del periodista de ADN, Mauricio Hoffman. Su tiempo con Felipe Cast. Perdón, tenía una confusión aquí. Diputado Cast, cuando usted plantea el tema de la reforma a las pensiones, tiene una propuesta muy parecida a la del expresidente Piñera en términos de aumentar en 4% la cotización adicional con cargo a los empleadores, yendo ese 4% por completo a las cuentas individuales y planteando entonces la posibilidad de que vía recursos a impuestos generales se pudiera aplicar una mejoría a las pensiones de manera más inmediata para fortalecer las pensiones básicas solidarias y los aportes básicos solidarios. ¿Cuál es la diferencia en su propuesta respecto de la del expresidente? Lo primero es que acá estamos pagando un pecado que cometimos hace 30 años, cuando diseñaron el sistema de AFPs, que está muy bien que se ahorre individualmente, pero este modelo lo calibramos mal. O sea, nosotros tenemos un forado de ahorro que está significando pensiones miserables para miles de chilenos, porque este aumento de 4% que yo valoro de la presidenta Bachelet se debió haber hecho hace 30 años. Entonces, uno de los temas que tenemos es de dónde sacamos efectivamente los recursos para poder hacernos cargo de pensiones dignas hoy. Y eso van de cargo a impuestos generales. De lo contrario, tendríamos la paradoja de que trabajadores que ganan 300.000 pesos... Pero eso es lo mismo que dice Piñera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Al primero, no estoy buscando diferencias todo el rato con quien compito. Nosotros presentamos el programa... sí, la idea es que este debate Escuchen, sirva para plantear yo esa planteé mi diferencia. programa de gobierno en enero. Fue el primer candidato presidencial de Chile que planteó su programa de gobierno. Si otros después se sumaron a nuestras propuestas, bienvenido sea. Y por lo mismo... Entonces son iguales, son similares y es ustedes que celebran voy a ir eso. a algunas diferencias que Es hay. que quiero ir ahora a lo de los impuestos. Déjeme ir a las diferencias. Entonces, lo primero es que tenemos que hacernos cargo. Y lo segundo problema que tenemos es que las AFP hoy día están teniendo utilidades sobrenormales. No tienen suficiente competencia. Y ahí sí tenemos tal vez una diferencia. Yo no he escuchado cuál es la propuesta de Sebastián Piñera en esta materia, pero que yo creo que tenemos que licitar el 5% de la cartera todos los años para que efectivamente las utilidades sobrenormales bajen a utilidades normales. Ya, Porque eso- también una indignación que genera a la ciudadanía es que en un tema tan sensible como las pensiones no tengamos utilidades normales, sino que utilidades sobrenormales. Ya, eso nos pone en el tema de impuestos, ya que esa es la vía fundamental para mejorar de manera más inmediata las pensiones y ahí parece que hay coincidencia entonces. Pero entonces, si hablamos de impuestos, ustedes están planteando mantener la recaudación actual, es correcto, ¿no? Correcto, nosotros hicimos una reforma No bajarla. tributaria.
que mantiene la recaudación actual, porque de hecho este gobierno nos va a dejar con un déficit fiscal no menor, que vamos a tener que hacernos ajustes. Por lo mismo, la propuesta más responsable y más profunda nuestra es que reemplacemos el sistema de gratuidad universitaria por un sistema solidario, que nos va a liberar los recursos para poder hacer frente tanto a las pensiones como a la agenda de los niños primero en la fila. Pero modificando el 50% de gratuidad supuesto. a los que ya tienen. Y ahí tenemos una gran diferencia con Sebastián Piñera. Ahí hay una defensa porque él dice mantenerla. Así es. Pero en cuanto a impuestos, ¿ustedes contemplan un tipo de impuesto, ustedes tienden a una tasa plana, 27%, empresas y personas para evitar distorsiones y además un sistema completamente integrado? Y además reducir el IVA del 19 al 17% con un principio básico que en política es muy difícil pero cumplir, que eso no que cuadra es eliminar todas las excepciones, por supuesto. Es que Y no ahí cuadra, quiero- no cuadra con la necesidad de financiar entonces el aumento de pensiones con cargo de impuestos generales. ¿De dónde salen esas Cuadra completamente cuando tú eliminas todas las excepciones tributarias que tenemos hoy día. Y que son, muchos gremios presionan para que no exista equidad tributaria. Equidad Muchas tributaria gracias, diputado Felipe Cast. Muchas gracias, Mauricio Hoffman. Muchas gracias, diputado. Es el tiempo ahora del periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Vergara. Sus 3 minutos 30 segundos con Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, ¿qué tal? 20 días hicimos más que en 20 años. Se le acabó la fiesta a los delincuentes. El mejor censo de la historia. ¿Qué pasó? Se equivocó, hizo promesas falsas, lo traicionó su incontinencia verbal, Sebastián Piñera. ¿Qué pasó? Rodrigo, la frase 20 días en 20 años no la repetiría. Fue un error y uno aprende de sus errores. Se le acabó la fiesta a las delincuentes en una intención, y si bien nunca se les va a acabar totalmente la fiesta a las delincuentes, quiero recordarle a usted, Rodrigo, que durante nuestro gobierno, cuando llegamos, el índice de victimización, que mide el porcentaje de hogares que fue víctima de un delito, era 32%, y cuando terminamos nuestro gobierno había bajado a 24%. Es decir, 8 puntos menos. Eso significó que 1 millón de personas dejó de ser víctima de un delito gracias a ese avance. La promesa era otra, eso sí. Y finalmente, perdón. La promesa era otra, que a la fiesta se iba a acabar. Por supuesto. Por eso que uno cuando es presidente aprende que hay que ser muy cuidadoso con las promesas. Yo sé que en esta oportunidad muchos candidatos prometen el oro y el moro. Con nosotros diferente, porque yo fui presidente de Chile y recuerdo muy bien las O promesas. sea, no lo va a repetir. Yo recuerdo muy bien las promesas que hicimos, que Chile iba a volver a crecer, volvió a crecer con fuerza. Que íbamos a crear 1 millón de empleos, creamos más de 1 millón de empleos. Que íbamos a reducir la pobreza, la redujimos a la mitad, por darle un ejemplo. Y con respecto a lo que decía Felipe Cast, que a mí me parece muy interesante lo que él plantea en materia de pensiones, pero le quiero decir que él las planteó el año 2017. Nosotros el año 2014 entregamos lo que se llama el libro blanco de las pensiones. Después y se lo voy a enviar porque veo que lo leyó y con mucha atención. Después interactúan. ¿Quién fue primero? ¿Fue un error haber nombrado a Wagner en la Subsecretaría de Minería, a Longueira en el Ministerio de Economía? Bueno, cuando uno nos nombró, no teníamos ningún antecedente. Yo le pedí la renuncia al subsecretario Wagner. Varios meses después de lo que ocurrió, digamos. Es que ocurrieron varias cosas, pero como presidente le pedí la renuncia y yo creo que eso explica claramente que no estaba contento con su desempeño. Y en el caso de el entonces senador Longueira, porque cuando ocurrió el caso de la ley de pesca y cuando ocurrió ese famoso mail de una empresa minera, Longueira era senador, en esos tiempos no era ministro. Ahora, yo le quiero decir a usted que cuando se discuten las leyes, las empresas siempre aportan, participan, Eso tratan queda de claro. influir. Yo le estaba preguntando otra cosa, si se equivocó. Pero lo Usted importante, dice- no, yo cuando lo nombré pensando que era el mejor ministro para ese cargo. Hoy día, con los flancos que tiene abierto Ramiro Mendoza, luego de que por su oficina se pasara sin fiscalizar el tema del Paco Gate, el tema de Codelco, que hoy día el propio Contralor Bermúdez dice que antes se hizo en la práctica la vista gorda. ¿No es un error también tenerlo ahí? ¿Se le abre otro flanco a usted? Definitivamente no. Mire, las personas cuando están en un cargo no logran resolver todos los problemas. Insisto, si se resolvieran todos los problemas en un gobierno, no necesitaríamos ningún gobierno más. El Contralor Mendoza, cuando fue Contralor, hizo un tremendo aporte a modernizar y hacer más eficaz la Contraloría. ¿Que logró cubrir todos los frentes? Por supuesto que no. Por eso ahora tenemos al Contralor Bermúdez, que está completando o perfeccionando esa labor. Nos quedan 10 segundos. Si es presidente, ¿va a romper relaciones con el gobierno de Maduro en Venezuela? Vamos a mantener la relación con el pueblo de Venezuela, pero vamos a condenar la dictadura ¿va a romper venezolana. relaciones No, le acabo de diplomáticas? decir, las relaciones son entre los pueblos. Se acabó el tiempo Vamos para a ambos. mantener la relación Muchas gracias. Seguimos avanzando. Sebastián Piñera, muchas gracias por su tiempo. Finalizada esta fase de preguntas, corresponde ahora, según el esquema de este debate y el sorteo correspondiente, que comience la interacción entre los candidatos a las primarias de Chile Vamos. Es el turno del diputado Felipe Cast,
que le pregunta al senador Manuel José Osandón. 3 minutos y medio para ambos. Manuel José, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de tu propuesta es que tú has dicho que estás de acuerdo con la gratuidad universal. Entonces, yo primero preguntarte, ¿no crees que es populista decir que estás de acuerdo con la gratuidad universal si es que a renglón seguido tú dices, en realidad no sabemos cuándo lo vamos a cumplir y que por lo tanto es simplemente caer en una venta de humo a la ciudadanía, generar expectativas falsas que no se cumplen, frustraciones, porque al final del día, por un par de votos, uno al final no transparenta que hay que elegir quién va primero en la fila. Yo elijo a los niños primero en la fila. Te pregunto a ti, de cada 10 pesos adicionales, ¿a quién vas a priorizar? ¿Cuál va a ser tu primera prioridad en materia de urgencias sociales? Bueno, mira, primero la verdad es que uno cuando plantea sueños. Tú cuando fuiste ministro hablaste de, me acuerdo, de una nueva ficha y también hablaste de un ingreso ético familiar. Yo todavía no conozco ninguna persona que viva de ese ingreso ético familiar y lo que dice el título es otra cosa. Segundo, tú siempre dices que yo soy populista, ¿no es cierto?, que soy descalificador y que no hablo de ideas. A mí me encantaría que habláramos de ideas, pero también habláramos de principios y de valores que son muy importantes cuando uno desarrolla. Por ejemplo, para mí la gratuidad, yo creo que no hay mejor legado para mí que con mis hijos de yo haberle podido pagar su educación, porque es lo que queda para toda la vida. Y creo que no va a haber ningún mejor legado en la historia de Chile si nuestro país le puede pagar la educación a los jóvenes que no pueden estudiar. Entonces no crees en la gratuidad universal. ¿Tú quieres que le paguen la educación a tus hijos? No, mira, si este ¿Tú quieres país que le paguen la educación a tus hijos? no lo necesito. Entonces. No, lo que estoy hablando yo es que como principio creo en la... No, pero perdón, me estás a ver, diciendo déjame que hablar. que crees en la... Déjame pero si esto es hablar. intercambio. Sí, pero lo que pasa es lo Te siguiente. hice una pregunta. ¿Tú quieres Sí. que tus hijos le paguen la educación superior con recursos públicos? No me interesa hoy día, pero si el sueño de este país pudiera ser, porque Entonces estás de acuerdo conmigo, gracias. no estoy de acuerdo contigo. ¿Te puedo hacer otra pregunta? No voy a terminar primero. Me vas a dejar terminar primero, porque tú normalmente siempre hablas, ¿no es cierto?, y me tratas de populista y un montón de cosas. Es que ¿no yo sé? creo que es populista decir Sí, que estás sí, de acuerdo mira, con la eso gratuidad es lo que tú universal crees. cuando no dan los números. Pero yo también creo que déjame hacer yo otra también pregunta. creo que es ser populista cuando uno es candidato y dice públicamente que va a salir segundo, porque sabe perfectamente que no quiere ser presidente, sino que está buscando otro tipo de compensaciones. Pero mira, la ¿Tú quieres gratuidad... salir segundo? Yo voy a salir primero. Ah, ya. Tú has dicho públicamente que vas a salir segundo. Yo he dicho públicamente. Porque no has podido negociar tus cupos parlamentarios. Pero ese es otro problema. Te espero el 2 de julio para que podamos Bueno, ahí ver lo quién vamos a ver. va a salir primero. Sí, Oye, pero mira, segunda pero deja pregunta, porque terminar. tengo derecho a no. preguntarte porque me Sí, respondiste. pero yo quiero aclarar, no te respondí en total. dijiste La que gratuidad estabas de para acuerdo. mí, la gratuidad para mí, universal, responsable, es un sueño. Si este país Manuel José, ¿cuál es tu si política este de país- crecimiento económico? Esa es mi segunda pregunta. ¿Cuáles son tus políticas de crecimiento económico Mira, para que una- volvamos a crecer? Primero lo que hay que hacer es primero lo que hay que hacer en Chile para poder crecer, Eso. hay que recuperar la confianza, hay que recuperar la paz social. Aquí se han dado un montón de fórmulas económicas de grandes ministros de Hacienda, pero si no hay paz social, si la gente se toma las calles... ¿Alguna propuesta concreta? Sí, Manuel tengo José? muchas. Yo trabajaría, ponte tú, por ejemplo, en tratar de cambiar la matriz, se me va a acabar el tiempo. Sí, a ambos candidatos, muchas gracias por esta interacción. Diputado Felipe Cast, ahora es su tiempo con Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, yo creo que algunas cosas que tenemos en nuestro programa probablemente usted quisiera que estuvieran en su programa. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué no las incluye en su programa? Si yo creo, tal vez, al Sebastián Piñera que yo conocí, que actuaba de acuerdo a convicciones, y hoy día veo que no están en su programa. Por ejemplo, sabemos que la gratuidad es injusta y que debiéramos tener en realidad un sistema solidario, donde todos, mientras estudian, no pagan, pero después le devuelvan la mano al país. Yo no entiendo por qué usted mantiene la gratuidad siendo que conceptualmente está en desacuerdo. Segundo, capitalizar Codelco. Sabemos que a Codelco le vendría muy bien un 30% de inversión adicional para que no sigan endeudándose y además los recursos de los chilenos podrían invertir con sus recursos de la AFP en Codelco ese 30% adicional. Tercero, una reforma estructural al Estado para que podamos devolver el Estado a los ciudadanos. Entonces yo le pregunto, ¿por qué a veces veo en su programa de gobierno una falta de convicción en materia de principios? ¿Es porque de alguna manera las encuestas mandan por sobre las convicciones? No, Felipe, y usted lo sabe perfectamente bien. No, por En eso le primer pregunto, lugar, no lo sé. respecto a la gratuidad, yo sí creo que los sectores más vulnerables,
debieran tener gratuidad. Y por eso me he comprometido a mantener la gratuidad a todos aquellos que actualmente lo tienen o califican para tenerlo. La mitad de los estudiantes, los más vulnerables. Y para los demás, un sistema mucho más justo y solidario de becas y préstamos para que en la medida que les vaya bien en la vida puedan devolver al Estado esos recursos para que el Estado pueda seguir financiando a otros estudiantes que vendrán después. Respecto a Codelco, usted sabe que cualquier capitalización de Codelco, distinta del Estado, requiere una reforma constitucional. Y nunca ha habido mayoría en el Congreso para eso. Y por eso nosotros sí promovimos un plan de capitalización de Codelco, porque Codelco tiene que reinventarse. Usted sabe que la mina Chuquicamata, a tajo abierto, terminó, ahora es subterránea. Y que la mina del Teniente terminó, ahora se hace en un pique mucho más profundo. Y respecto a la reforma del Estado, es parte esencial de nuestro programa de gobierno, reformar el Estado chileno, porque el Estado de nuestro país se inventó en el siglo XIX, se parchó en el siglo XX y no obedece a las necesidades del siglo XXI. Necesitamos un Estado mucho más fuerte, porque cuando falta Estado, como falta Estado en la lucha contra la pobreza, contra la delincuencia, para proteger el medio ambiente, es angustiante. Pero cuando sobra está disponible para que efectivamente todos los servicios públicos sean elegidos ciegos al presidente de la República, como el Banco Central con autonomía, y que los servicios públicos como el Sename, INE, Gendarmería, estén completamente blindados a los partidos políticos y no sean un botín de campaña, una agencia de empleo para los partidos políticos? Por supuesto, nosotros hemos contemplado en nuestro programa que una enorme cantidad de servicios públicos se van a completamente ciegos por el sistema de alta dirección pública. Pero es que hoy día la alta dirección pública no es ciega, presidente. No, es que no es... La selección de los funcionarios públicos tiene que ser con un criterio técnico, la alta dirección pública. Pero no basta eso. Los jefes de los servicios tienen que tener una vocación de servicio público, un compromiso con el país. Y por eso hay este sistema mixto. ¿Y usted estará de acuerdo conmigo que probablemente, y ahí yo fui parte de su gobierno, creo que hicimos un muy buen gobierno, pero tal vez el mayor error que cometimos fue Barrancones, de no respetar la institucionalidad? Se respetó la institucionalidad, Felipe, porque lo que nosotros hicimos es lo que hace un presidente. Yo sentía que construir una central termoeléctrica en un paraíso o santuario de naturaleza era un error y se lo propuse así a la empresa y la empresa lo aceptó. Muchas gracias a ambos por esta interacción que han tenido los candidatos a las primarias de Chile Vamos, primarias que se van a desarrollar el próximo 2 de julio. Así finaliza nuestra segunda ronda de preguntas de el debate radial. Seguimos atentos a los argumentos e intercambio de opiniones entre los candidatos de Chile Vamos, desde el Salón Pacífico del Hotel Regal Pacific, para todo el país. Vamos al último cara a cara de este debate radial con los candidatos de Chile Vamos. Antes de pasar, eso sí, a las preguntas de los auditores que han formulado a través de las redes sociales, corresponde la última ronda de preguntas que encabeza la periodista de Radio Agricultura Pilar Molina, su turno con Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, buenos días. Ayer se dio a conocer un libro del PNUD sobre desigualdad, tema que ha sido el eje de este gobierno y el principio inspirador de su reforma. ¿Qué priorizará usted? ¿Luchar contra la pobreza en que se encuentra el 12% de los chilenos, que deben ser cerca de 2 millones, o contra la desigualdad, donde la brecha se refleja, según este mismo libro, en que el 0,1% de la población, es decir, menos de 10.000 personas, concentra el 20% del ingreso nacional? Hay que decir que eso es antes de impuestos y considerando las utilidades no distribuidas, pero igual es el... Menos de 10.000 personas concentran el 20% del ingreso nacional. ¿Cuál va a ser su prioridad? ¿Los 2 millones en pobreza o este tema que grafica la brecha de desigualdad? Bueno, en primer lugar es verdad, Pilar. En Chile tenemos demasiada pobreza y demasiada desigualdad. Y aquí está el documento al cual usted hace referencia. Afortunadamente, no son contradictorias las políticas que apuntan en ambos sentidos. Nuestra política va a privilegiar 3 pilares, que son los instrumentos más poderosos para combatir la pobreza y también para combatir las desigualdades excesivas. Primero, crear empleos para todos, para que todo el que quiera trabajar pueda trabajar. Eso es el pleno empleo que lo logramos durante nuestro gobierno. Segundo, dar oportunidades de educación de calidad para todos y especialmente para los niños a más temprana edad, porque es ahí donde podemos hacer una diferencia y lograr una auténtica igualdad de oportunidades. Y tercero, fortalecer la familia, porque está demostrado que una familia fuerte es un antídoto contra la pobreza, contra la delincuencia, contra la drogadicción. Pero además de estas 3 medidas que toman tiempo y que apuntan a las causas, también hay que focalizar y hacer más eficiente el gasto público. El ingreso ético familiar que le tocó dirigir a Felipe Kast, que entre paréntesis fue un muy buen ministro, no fue un ministro penca, para dejarlo meridianamente claro.
apuntaba precisamente a eso, a focalizar el gasto social en los más necesitados, no como una transferencia que los transformara en dependientes, sino que fomentando sus propias capacidades. Por eso se premiaba cuando encontraban empleo, cuando los niños asistían al colegio, cuando mejoraban su rendimiento escolar. Ya, pero ¿qué medida consulta usted para esas 10.000 personas que concentran el 20% del ingreso nacional? Porque yo entiendo que usted está procurando subir el ingreso de los grupos más vulnerables, pero ese grupo de menos, es un club de menos de 10.000 personas. Mire, ¿Qué va a subir impuestos, por ejemplo? nosotros vamos a mantener la carga tributaria, porque efectivamente no es posible reducir la carga tributaria en Chile por las enormes necesidades sociales que hay y por los grandes déficits que vamos a heredar fiscales. Pero definitivamente, lo que a nosotros nos preocupa, y lo logramos durante nuestro gobierno los sectores que más aumentaron sus ingresos fueron los sectores más vulnerables. Creció mucho más el ingreso del 40% más pobre que del 10% más rico. Así lográbamos dos cosas: reducir la pobreza, que se redujo a la mitad, y reducir las desigualdades, que después de 20 años de estancamiento se redujeron durante nuestro gobierno. Por eso, el luchar contra la pobreza y el luchar contra las desigualdades son hermanas, porque al fin comparten los instrumentos: trabajo, educación, familia y focalización y eficacia en el gasto Y en social. una palabra, ¿es justo que hayan tan pocas personas que concentren un porcentaje No, tan no es justo. importante? No es justo, vale. Muchas gracias. Seguimos avanzando entonces. El periodista de Universidad de Chile, Patricio López, le pregunta a Manuel José Osandón. Senador Osandón, buenos días. Buenos días. Sí, en términos concretos de políticas de gobierno, ¿qué quiere decir, comillas, meter balas en la Araucanía? Mira, eso fue un error, un error, pero tiene una base de lo que yo estaba explicando. Yo creo que claramente este gobierno, el pasado, tuvieron un tremendo fracaso en la solución del problema político que existe hoy día en la Araucanía. Y eso hay que ver el nivel de violencia que existió antes y hoy día, y las cifras son claras. Yo lo que planteo es de que los gobiernos no han sido capaces de reconocer que aquí hay un problema político. Y este problema político viene hace 200, 300 años y que de alguna manera es un problema ya nacional y que tiene que tener, ¿no es cierto?, una presencia y una destinación, por lo menos por un tiempo, de la presencia del presidente de la República, ministro del Interior, y que en 100 días, nosotros planteábamos, debe haber una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, en esos 100 días, tiene que haber un equipo de trabajo que involucra a todos, hasta los que han optado por la violencia. ¿Incluida la coordinadora Arauco-Mayeco, por ejemplo? Los que sean, sí, para que a los 100 días, se va a restablecer y nadie va a poder reclamar que no tuvo ningún espacio para exponer sus temas y no nos acusen de represión. Es evidente hoy día que tenemos en una zona 2 generales de carabineros, una dotación impresionante, y muchas de las veces usan balines de gomas. Entonces mi ejemplo era de que después de esos 100 días, porque lo dije mal y lo reconozco, porque además, pero en el fondo... decir después de esos 100 días, sí, los carabineros van a tener que usar todas las herramientas que tengan. ¿Usted aplicaría la ley antiterrorista? Pero por supuesto, por supuesto. Lo Ahora, que pasa- si estuvieran aquí el Instituto de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Naciones Unidas, le dirían que la ley antiterrorista viola los derechos humanos. Bueno, ese es un tema que vamos a tener que discutir. Nosotros vamos a defender, y nuestra primera prioridad es defender a nuestra gente. Si queremos levantar la Araucanía, tenemos que bajar la violencia. Pero los derechos humanos son de toda la gente. Según ellos, los derechos humanos dicen que son solamente cuando las ejerce el Estado. No los he escuchado decir eso. Bueno, eso es lo que se ha discutido en el Senado, la Comisión de Derechos Humanos, con todas las presentaciones, lo dijo la actual subsecretaria. Pero hay una interpretación muy posterior, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, que dicen, por ejemplo, si un carabinero me pega un lumazo a mí, eso es abuso de los derechos humanos. Y si yo le pego un palo a un carabinero, eso es un delito. Para mí, los dos tenemos derechos humanos. Pero Senador, mire, sí, la política de seguridad pública en la región de la Araucanía tiene aproximadamente 15 años. Y hoy día la región es más violenta que cuando se empezó a implementar. por supuesto, porque no se ha querido tomar que sea un tema político, que no es solo un tema de delincuencia. Y por eso te digo que en el tema de las balas yo me equivoqué. Lo que aprendí, sí, en Tolerancia Cero, que fue un tremendo error, es que en Chile, sobre todo a las élites,
les preocupa mucho cuando uno mete las patas, pero cuando mete las manos o hace cosas irregulares, todo lo que tenga que ver con dinero, eso en Chile no es pecado. Y esa es la base del gran problema que hoy día tenemos. Todos estos proyectos que se han hecho, maravillosos, que existen y con unos tremendos profesionales sobre la base de economía, no van a funcionar con los niveles de corrupción y tráfico de influencia que tenemos. Por eso mismo que no hemos sido capaces ni siquiera de construir un puente como el Caucao, un pequeño puente que es una vergüenza nacional y que hoy día se ha transformado en un atractivo turístico. Así Gracias, que ojo con eso. Gracias, senador. Muchas gracias a ambos. Es el turno de Gonzalo Araya de Radio Digital, su turno con Felipe Cast. Felipe Cast, buenos días. Buenos días. Vamos a la elección de gobernadores regionales. ¿Está peligrando para este año? Se rechazó el artículo que buscaba que esta elección fuera ahora el 2017. ¿De acuerdo o en desacuerdo con que se posponga la elección? O sea, es una vergüenza que el gobierno que se comprometió a tener efectivamente elección de intendentes hoy día se esté postergando, probablemente por un cálculo político de algunos de que no quieran tener competencia de nuevos liderazgos. Creo que es un error, las regiones viven esperando mucho tiempo y obviamente la ley es incompleta, si aquí necesitamos una descentralización mayor, pero si no partíamos ahora, se posterga una vez más y por lo tanto estoy completamente en contra de que esto sea postergado. Es decir, usted está a favor de que la elección de intendentes vaya este año, Así aunque es. no esté en su punto óptimo. Así es, creo que si no partimos este año corremos el riesgo de que la descentralización se postergue una vez más, se ocupa mucho en campaña, desgraciadamente a la hora de poder enfrentarse a la realidad muchas veces se vota en contra y no solo eso, nosotros planteamos que también el poder económico tiene que irse a las regiones, poder incentivar a las grandes empresas que pongan sus casas matrices allá, porque hoy día tenemos el drama. Muchos estudiantes muy talentosos vienen a Santiago o van a las capitales regionales a estudiar y nunca vuelven a sus lugares de origen porque no tienen puestos de trabajo dignos en sus regiones. Por lo tanto, planteamos también la idea de poder fomentar a las empresas a que se instalen con sus empresas matrices en regiones con algún tipo de incentivo por parte del Estado. Ahora, hay quienes dicen que es mejor posponer esta elección para buscar mejores competencias y no dejar un proyecto que termine siendo casi decorativo. Pero es que imagínate la presión que va a haber si es que elegimos intendente y no tienen competencias, va a ser tremenda y eso es bueno para las regiones. Porque si tú eliges a un intendente que no tiene competencias hoy día, vas a lograr que en marzo estemos con esos intendentes diciendo, denme competencias. Te insisto, si no partimos caminando en esta materia hacia la descentralización, estamos cometiendo el error de que porque no es perfecto, es una buena excusa para no partir hoy entregándole verdadera autonomía y poder a las regiones. Otro de los elementos fundamentales es que cuando uno invierta en regiones, quede parte de la inversión en cada uno de esos lugares, para que la ciudadanía no vea siempre la inversión económica como una amenaza, sino que también como una oportunidad, porque necesitamos muchas de esas inversiones. En otro punto, Felipe Cast, usted ha planteado una propuesta central dentro de su programa que tiene que ver con el matrimonio igualitario, ya decía usted, con adopción también. Pero ¿cómo pretende en un eventual gobierno suyo cumplir con esa promesa cuando los partidos tradicionales del bloque Chile Vamos se desmarcan de eso y están en contra de esa posición? ¿Cómo podría usted hacer realidad una propuesta como esa, teniendo en cuenta el bloque político que estaría detrás suyo? Bueno, yo creo que voy a tener que conseguir apoyos transversales. Si esto no tiene por qué en el Congreso es diverso, dentro de la centro-derecha también hay muchos liberales que creen en esta medida. Y ojo, aquí es muy importante que no discriminemos a una persona por su orientación sexual. Así como yo creo que los papás tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, las personas que quieran casarse por amor con otra persona tienen derecho a poder casarse. Pero no es lanzar una moneda al aire y los niños y los niños, el apoyo del bloque. Le estoy diciendo, vamos a buscar apoyos transversales. No tengo por qué estar en todo de acuerdo con Sebastián Piñera y con Manuel José Sandón. No estoy de acuerdo en esta materia. Ellos dos están en contra del matrimonio igualitario. Y es legítimo que así sea. Y voy a buscar acuerdos con otros sectores políticos que compartan esta medida. Y obvio, siempre priorizando el bien del niño, pero no discriminando a una pareja homosexual que no pueda postular al proceso. Siempre el bien del niño en el proceso de adopción es lo que manda. Pero todos tienen derecho a tratar de ofrecerle a ese niño amor y familia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Gonzalo. Es el turno de Mauricio Hoffman de Radio ADN con Sebastián Piñera. Señor Piñera, ¿considera usted un problema superado, un problema que todavía está vigente o un problema inexistente el tema del Parque Tantauco en Chiloé y demandas de tierras de pueblos huilliches avecindados en esa zona del país? Buenos días, Mauricio. Patricio, solamente para aclarar, la legislación antiterrorista que tenemos en Chile cumple con todos los estándares de derechos humanos y así lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mauricio, el Parque Tantauco es una iniciativa que ha desarrollado mi familia para conservar, preservar la naturaleza, para ponerla a disposición de todos los chilenos. Es una obra en favor de la naturaleza
y también en favor de los chilenos. Que existan desde el año 1826, cuando se incorporó Chiloé al territorio chileno, disputas entre los huilliches y el gobierno de Chile es un problema que afecta al gobierno de Chile y a los huilliches. Con ese criterio... Usted reconoce que es un problema vigente, pero con el Estado, ha dicho usted. Es igual como si algunos pueblos originarios demandaran el territorio de la ciudad de Santiago porque alguna vez les perteneció. Ya. Pero no afecta para nada el proyecto Tantauco, Y no- que yo creo que ojalá hubiera muchos chilenos que aportaran sus propios recursos para proteger nuestra naturaleza. Y no lo hagan solamente los extranjeros. Si este es un problema entonces que no está resuelto por el Estado o por los gobiernos, ¿no ve usted la posibilidad de un conflicto de intereses si usted como presidente, si es que llega a ese cargo, va a representar justamente al No, Estado? y al gobierno? legalmente el tema está resuelto. Recuerde usted que esos territorios, desde que se incorporaron al Estado de Chile el año 1826, pues, precisamente por el Tratado de Tantauco, posteriormente se vendieron a los suecos, a los franceses, y están inscritos regularmente. Por tanto, no hay ningún conflicto legal. Sí, de hecho, usted se lo compró a un ciudadano extranjero. Lo compraron muchos ciudadanos extranjeros. El último fue un maderero que quería explotar el bosque Ya, nativo pero de Chiloé. pero Y eso habría sido demandas- una tragedia medioambiental. Pero desde 1826 está bien lejos y ahora, estos mismos años, esas comunidades han vuelto a reivindicar esas demandas y han tenido incluso el apoyo de la iglesia de Ancud. Bueno, del por obispo supuesto Isern. que cualquiera puede reivindicar una demanda, pero eso no significa que tenga sustento legal. Pero lo importante aquí, el fondo del tema. El empresario Jeremías Henderson, un maderero americano, quería explotar los bosques nativos Sí, y usted, de ciprés de las Guaitecas. A mí me pareció y a que eso ese era un parque se crimen. salvó de eso. Y por eso lo que hicimos fue comprar ese parque para conservarlo para los chilenos del presente y del futuro. Y si ese es el objetivo, señor Piñera, ¿usted no contemplaría una solución o una modalidad como la que adoptó la sucesión de Tompkins de ceder un gran parque natural al Estado de Chile y rescindir su propiedad en ese? Mire, el Estado chileno no tiene hoy día ni la capacidad ni los recursos para cuidar los parques que hoy día le pertenecen. Y por tanto, que un privado con recursos privados conserve, preserve y abra el parque, porque van decenas de miles de chilenos y extranjeros a visitarlo, es un aporte. ¿No le augura un buen futuro entonces a lo que Tompkins se dio al Estado? No lo sé, pero en todo caso, no todo lo que le interesa al país y a la gente tiene que hacerlo el Estado. Pero usted no que lo lo haría, haga, pero un momento, Mauricio. Que lo haga también la sociedad civil con recursos privados es un aporte. Y por tanto, lejos de considerar que eso es algo negativo, yo lo considero un aporte y por lo más es muy valorado. Usted mira la cantidad de niños, de escuelas, de pocos recursos que han ido a visitar el Parque Tantauco, invitados por el Parque Tantauco. Muchas gracias, Sebastián Piñera, por sus respuestas. Es el turno de Rodrigo Vergara de Radio Cooperativa con Manuel José Osandón. Senador, buen día. ¿Recibió las facturas, se las pidió a ese empresario que decía Pilar Molina o no? Mira, me han investigado por todos lados. No, por supuesto que no. Y eso me gustaría y voy a ver. Y si la señora Pilar Molina no es capaz de demostrar eso, yo voy a defenderme en las instituciones que corresponden. Yo no voy ¿Acciones legales incluso? Sí, no voy a aceptar que se mienta de esa manera. No he recibido nunca una factura de esa. Lo tengo tan claro. Es como cuando... Otra cosa- es como, mire señora Verdad. Molina, Disculpa. mire señora Otra Molina, cosa- mire otra señora cosa es Molina. que- perdón, No, senador. es que es muy grave Es que porque a mí mi se me tiempo- hizo una acusación. Por eso le estoy preguntando. Cosa que no he hecho. Yo, sé que es no grave. estoy metido en esto. Por eso le estoy preguntando. Nunca las pidió tampoco. No, no me digo, Perfecto. no he financiado nunca eso. Ok. Y te voy a decir más. Pero sí, avancemos, pero es que es ¿qué súper otro? injusto, porque en un programa pasado, muy importante también, salieron diciendo que por qué yo tenía problemas de impuestos, porque unos primos míos tenían. Ya, ok, yo, pero ese otro- yo no sé, pero no sé, será que si tu prima o tu pariente atropelló a alguien en Arica, tenga algo responsable. Pero la señora Pilar Molina tiene que hacerse cargo de lo que hizo aquí, porque eso es una mentira. Dejemos claro otra cosa. Si pierde esta primaria, ¿va a votar por Piñera o Kast en la segunda vuelta? Mira, yo voy a aprovechar esta pregunta para invitar a Sebastián y a Felipe a que el 3 de julio nos juntemos, tengamos una reunión y hablemos de ideas, hablemos de principios y valores que se hablan muy poco en nuestro sector, muy poco, ¿no es cierto? Porque ahí... Perdón, entonces no va a cumplir su palabra empeñada. No, espérame. Pero sí o no, tenemos Estoy poco tiempo. no, estoy terminando porque quiero explicar por qué. Porque resulta que yo necesito conversar con ellos para que hablemos, ¿no es cierto? Si vamos a estar de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con la ley de pesca? Es que podría haberse comprometido Sí. o haberlo conversado antes de haberse comprometido con... Es con que el sabe apoyo lo que mutuo. pasa, que yo también recibí algunos compromisos que no se cumplieron. Ya, ok. Como Renovación Nacional iba a tener 2 candidatos independientes. Si gana- como que iban a haber muchos debates. Senador. Como no iba a haber amenaza a la gente de Renovación Nacional. Aprovechemos este debate, por lo Sí. menos. No, pero Si es gana, importante aclararlo. ¿con quién gobernaría? Porque en RN dicen que hasta Carlos Larraín se aburrió de Osandón. Ah, ¿usted cree que aquí solamente se gobierna este país con las élites o con los mismos que no han sido capaces ni de juntar
la firma, está lleno de gente. Además te digo una cosa, que yo creo que por lo No que con los partidos de Chile Vamos, entonces. por supuesto que sí, pues si están de acuerdo con lo mío, sí, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas de principio y valores que no se han tocado. Es que usted que está se en la guardan primaria de silencio. Chile Vamos. Entonces Sí, por estoy en eso la primaria de Chile Vamos, pero yo quiero representar una derecha distinta. Yo no creo en la derecha que se hace los lesos con las colusiones, con los tráficos de influencia, con la protección de los grandes. Y mira, hay una cosa súper clara. Yo quiero darle un mensaje a Chile Vamos, porque aquí este tema no se toca. El año 1985 en Venezuela, Venezuela era la democracia más estable de Latinoamérica, pero tenía 3 grandes problemas. Que tenía una concentración económica inmensa. Ya, pero ¿cuál es el mensaje que le damos? No, sí, pues que tenía una concentración inmensa, ¿Ya? que era solo, dependía del petróleo y que tenía una corrupción creciente y la élite no lo quiso ver. ¿Eso cree que está pasando en Chile? Hoy día en Chile pasa lo mismo. Tenemos una corrupción creciente que se hace en todos los lesos, depende del lado que sea, solo dependemos del cobre, y además, ¿no es cierto? Ok. Sí, está Ya. hecho el punto. Una última. Trascendió ayer en la prensa una reunión suya con familiares de detenidos, de presos por violar derechos humanos. ¿Es verdad que les comprometió impunidad, indultos, beneficios? No, yo comprometí lo que he dicho siempre, yo no me cambio. Yo en un programa digo una cosa y en otra digo otra. ¿Cuál es todos su se nos compromiso cambian. con ellos? Mi compromiso es con Chile y con todos los presos de Chile. Aquí se puede haber hecho y se puede Se haber acabó hecho el tiempo para ambos, muchas gracias. Terminada esta fase de preguntas, corresponde ahora la interacción entre los candidatos. De acuerdo al sorteo, ahora es el turno de Sebastián Piñera, que tiene 3 minutos 30 segundos para interactuar con Manuel José Osandón. Manuel José, en primer lugar, usted acaba de decir que no estoy de acuerdo con la colusión, con los abusos y con los atropellos. Le quiero informar que Felipe Kast y yo tampoco. Ese no es un monopolio ni exclusividad suya. Quiero hacerle una pregunta. Cuando partimos con las primarias, dijimos claramente que tenían 3 objetivos. Primero, que los candidatos fueran elegidos con participación de la gente y no solamente por los partidos. Segundo, movilizar a nuestros adherentes y simpatizantes. Y tercero, converger en una candidatura de unidad para fortalecer esa candidatura, porque nuestros verdaderos adversarios están al frente. Son los candidatos de la nueva mayoría o el Frente Amplio que conducen a Chile por un camino equivocado. ¿Usted está de acuerdo con esos principios y los va a respetar? Sebastián, mire, 2 cosas que son bien importantes. En esos acuerdos, y lo acabo de decir, hay muchos que no se cumplieron, y por lo menos la información que me entregó a mí el presidente del Partido Renovación Nacional no los podía cumplir por las presiones, porque usted no los había aceptado. Segundo, yo quiero decir lo siguiente, sí, tenemos que trabajar todos en conjunto, pero a mí me gustaría que aclaráramos, ¿no es cierto?, con hechos y con historia, cuáles son nuestros principios y nuestros valores. Porque cuando yo veo que usted habla contra la colusión y a 2 metros suyo en su programación está uno de los grandes símbolos de la colusión, por lo menos me hace pensar que hay cosas distintas. Después, cuando hay un montón de cosas que no se han querido aclarar, yo quiero que se aclaren y que se aclaren con principios. Pero Manuel José, yo no se las voy a preguntar a usted porque usted ya lo ha dicho y sé que lo ha pero explicado mucho, senador, 2 cosas. Uno, si el presidente de Renovación Nacional le comprometió que iban a haber 2 candidatos, usted sabe muy bien, porque fue senador de Renovación Nacional, que eso lo resuelve el Consejo General libre y soberanamente, y resolvió un candidato. Pudo haber resuelto 2, 3 o ninguno. Usted sabe que pero hay lo personas segundo, que tienen fundaciones que recorrieron Chile completo, hablando con 1 a 1, y no eran militantes de Renovación Nacional. Eso se llama un lobby indiscreto en un partido político. no sé a qué se está refiriendo. Usted sabe perfectamente. No lo sé. Y no, Porque hay personas como Cecilia Pérez que son pagadas por el Senado que recorrieron Chile haciendo eso. Cecilia Pérez no es pagada por el Senado, Sí, así es pagada que por el Senado. no es pagada por el Senado, es pagada por el comando desde el mes de abril de este año. De abril, pero era Por antes, supuesto, entonces, antes sí. trabajaba en la fundación Avanza Chile, Pagada pero por el Senado de la República, yo pedí el como informe del Senado. asistente y como asistente y asesora de un expresidente de la República. Cuando empezó la campaña, está pagada por la campaña. Pero algo adicional. Usted dice, cierto, que en mi proclamación habría personas que podrían haber tenido situaciones especiales. Y usted acaba de decir que no porque su familia está involucrada en un problema tributario, lo vamos a afectar a usted y tiene toda la razón. Yo le pido que sea consecuente y no porque una persona está en una proclamación donde había miles de personas, le asigne esa responsabilidad al candidato. Pero además, yo quiero hacer una segunda pregunta. Nosotros tenemos en nuestra campaña 4 grandes principios. Expandir las libertades, hacer de Chile un país más justo, lograr que Chile vuelva a progresar
y hacer de Chile un país más solidario. ¿Usted comparte los 4 principios de nuestra campaña? Sí, sí. O sea, ya tenemos una coincidencia en 4 principios. Sí, el problema es que mi historia, yo lo que quiero es que usted, por favor, de alguna manera aclare algunas cosas que podrían ser contraproducentes con esa. Digamos. Entonces, una de las cosas que yo quiero conversar el 3 de julio con usted es que me diga qué va a hacer con la ley de pesca y si verdad es que usted era accionista de Corpesca cuando se estaba discutiendo esa ley de pesca. Porque además, yo lo que veo es que... Muchas gracias a ambos. Ha terminado en los 3 minutos 30 segundos de interacción. Agradecemos a los candidatos. Así concluye una parte importante de este debate radial, transmisión conjunta. Perdón. Disculpas a todos. Si corresponde en este momento entonces que Sebastián Piñera pregunte a Felipe Kast. Disculpa a ambos. Felipe Kast, diputado Felipe Kast, ex ministro de nuestro gobierno. Usted acaba de decir de que la ley para la elección ahora de gobernadores es una mala ley porque no asigna atribuciones, no entrega recursos. ¿A usted le parece razonable legislar mal para elegir una autoridad que no tiene ninguna competencia, para que se produzca un tremendo conflicto y entonces empezar a hacer las cosas bien? ¿No le parece más lógico legislar primero bien, entregarle al futuro gobernador las atribuciones, las funciones, para que una vez que sea electo tenga la capacidad de actuar y hacer una diferencia? Sebastián, primero, perdona que me tome un segundo, porque quiero hacerme cargo de algunas cosas que dijo Manuel José Sondón que me parecen inaceptables. Cuando tú, Manuel José Sondón, dices, me opongo a la corrupción, me opongo a quienes metan las manos, te quiero decir, me opongo con toda la fuerza y no tienes el monopolio y me parece soberbio y es una falta de respeto, que no te voy a aceptar que tú vengas acá a ponerte como aquel que es el único que es capaz de oponerse a los abusadores. Me he opuesto siempre. Entonces te pido, por lo menos un poco de consistencia, porque no corresponde aquí que tú vengas a apuntar con el dedo a otros, siendo que hemos muchos que efectivamente siempre hemos tratado que el servicio público sea un lugar de servicio y no un lugar de beneficios personales. Segundo, voy a su respuesta, Sebastián. Yo no vi ningún nombre... Usted no se haga ahora el que no dijo lo que dijo. Que no compartimos principios, si a usted el sombrero le principios y queda bien, valores, no se lo ponga. Que yo soy el único... Si usted se cree el Papa Juan Pablo II, es su problema. No, hay muchos que tratamos de hacer las Papa cosas Francisco. bien. Bueno, muy bien. Que tenga alta autoestima. A ver, sobre el tema de la legislación, Sebastián, yo creo de verdad que si es que no partimos con los intendentes electos, vamos a tener el problema que tenemos hoy día. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Los intendentes duran 1 año y medio. No planifican nada. No tienen poder político. Y es verdad lo que usted dice. Esta ley es mala. Estoy de acuerdo con usted. ¿Pero a usted no le parece, no le parece mucho mejor hacer una buena ley y después elegir a los intendentes? Lo que pasa es que si es que no partimos, esto va a ser de nuevo una promesa incumplida. Entonces, todo lo contrario. Usted y yo estamos comprometidos a potenciar las regiones. Pero si podemos arreglarla en marzo, cuando yo sea presidente, puedo arreglar todas las competencias que faltan de esta ley. Lo elegimos ahora, Oiga, es verdad que va a pasar 3 meses, triste porque no tiene competencia. Esa es una muy mala manera de resolver los problemas. Legislar mal, provocar una crisis y después arreglar. Es la típica regla. La peor manera es no avanzar de la solución Piñera. parche y dejar para mañana lo que podemos hacer hoy día. Yo estoy en desacuerdo. La peor manera es no avanzar con la descentralización real. Yo prefiero legislar bien y elegir un gobernador que va a tener autoridad, funciones y atribuciones para que pueda responderle a la gente que lo eligió y no engañar a los chilenos con cantos de sirena. Segunda pregunta. En nuestro programa de gobierno, en materia educacional, lo hemos dicho, vamos a poner la prioridad en los niños, en la educación temprana. Por eso hicimos el postnatal de 6 meses. Por eso extendimos y presentamos un proyecto de ley para que la sala cuna sea universal para todas las mujeres trabajadoras de Chile. Por eso establecimos el kinder como obligatorio, ampliando de 12 a 13 años la educación obligatoria. Por eso hicimos un esfuerzo tremendo en mejorar la calidad de la educación preescolar y escolar. ¿Usted comparte esos principios que están en nuestro programa? Y hay que ir mucho más lejos. Yo no sé por qué no hicimos un plan de acceso universal a las salas cunas y a los jardines infantiles, que es como la gratuidad que hizo Michelle Bachelet, debimos haber hecho el plan de acceso universal a todos nuestros niños. Ahora sí, gracias a ambos. Así concluye, como les decía, una parte importante de este debate radial. Transmisión conjunta de Radios Cooperativa, ADN Digital, Universidad de Chile y Agricultura. De inmediato vamos a responder las preguntas de los auditores. Preguntas y respuestas. Es el debate radial de Chile Vamos, desde el Hotel Regal Pacific, para todo el país.
Como les decíamos, son entonces las preguntas que hemos recogido a través de Twitter, el hashtag El Debate Radial, que ha sido primera tendencia nacional durante toda esta mañana. Estas son preguntas que hemos recogido y donde cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto y 30 segundos para responder. De acuerdo al sorteo, corresponde que la primera pregunta sea para Manuel José Osandón. ¿Estás dispuesto a revisar los contratos, dice la pregunta de Twitter, de las autopistas urbanas, los viajes y los estacionamientos que hoy en día son una usura y un robo? 1 minuto 30 segundos. Primero, el tema de los estacionamientos es un tema que ha sido un abuso de lo que se ha hecho con la ley. Yo fui a la Fiscalía Económica para presentar, porque yo creo que aquí hay posición dominante, la ley que presentaron los diputados al principio era absolutamente inconstitucional y lo que tratamos es que se cobrara lo justo, no que se pusieran de acuerdo grupos para poder subir los precios, y eso fue un escándalo. En el tema de las tarifas de las autopistas no es tan fácil. Nosotros hemos estado estudiando esto y yo creo que hay que reformular toda la forma de cómo se han hecho las concesiones. Porque la verdad es que cuando estuvo el presidente Ricardo Lagos se hizo una tremenda transformación en ese proceso con las concesiones. Pero hoy día la gente reclama que son muy caros. Pero esto es muy parecido a lo del Transantiago. Hay contratos amarrados que no son fáciles de arreglar. Es más, muchas de las obras que quedaron en el camino y que no estaban presupuestadas, lo que se ha hecho es con alargar las concesiones, que creo un error. Por lo tanto, eso hay que estudiarlo, pero hoy día legalmente es muy difícil porque habría que pagar muchas compensaciones. Lo que tendríamos que evaluar es si esa modificación, ¿no es cierto?, es más cara. No nos vaya a salir más cara la norma que vamos a hacer más grave el remedio que la enfermedad. Muchas gracias, senador Manuel José Osandón. La pregunta era de Juan Fran Spin, el Twitter, que nos hacía esa pregunta para usted. Seguimos avanzando, es el turno del diputado Felipe Kast. Alejandro Montenegro pregunta, ¿qué hará en relación con la deuda histórica hacia los profesores? Bueno, en el caso de los profesores tenemos un gran problema, que tenemos una deuda histórica, pero además tenemos una gran deuda actual. El plan docente que hizo este gobierno tuvo el gran problema de que no solucionó de verdad la gran demanda que tenemos de enviar a los mejores profesores a los sectores más vulnerables. Yo habría hecho una reforma a los docentes que hubiese premiado a los mejores profesores que están calificados por la evaluación docente y haber llevado a los 1000 mejores profesores de Chile a las 1000 escuelas públicas más vulnerables de Chile. Eso no significa que tengamos recursos hoy día para poder pagar la deuda histórica como muchos quieren. Y la verdad que cualquiera que le diga eso a los profesores, de nuevo está cayendo en populismo. Hoy día no están esos recursos. Tenemos pensiones miserables, se nos están muriendo muchos enfermos que no tienen operación en el sistema de salud y por lo tanto, en mi gobierno, desgraciadamente, la deuda histórica no va a poder ser pagada y prefiero decirlo de frente a la ciudadanía en lugar de andar prometiendo cosas falsas que no se van a cumplir. Y lo otro que hizo este gobierno equivocadamente, porque yo sí creo que fue bueno que hiciéramos un plan de aumento de sueldo a los profesores, es que cuando un profesor sale mal evaluado 3 veces, el gobierno no se atrevió a decirle que ese profesor tenía que salir de la sala de clase. Y el daño que generamos a esos niños por tener un profesor que sale evaluado mal 3 veces, que siga haciendo clases, es una inmoralidad que cuando sea presidente espero corregir con mucha fuerza. Muchas gracias, diputado Felipe Kast. Es el turno de la pregunta que han hecho nuestros tuiteros que están participando a través del hashtag El Debate Radial a Sebastián Piñera. La pregunta de Política 2 dice, ¿en su gobierno permitirán que Impuestos Internos se querelle contra los corruptos que usan boletas falsas? Por supuesto que cuando se hace mal uso de las boletas o cuando se hace un fraude fiscal, tiene que haber una acción de la justicia. Lo que se está discutiendo hoy día es si esa acción la tiene exclusivamente Impuestos Internos, como es hoy, o si también la debe tener la Fiscalía, que es lo que está planteado en un proyecto de ley. Pero quien quiera tenga la acción, definitivamente Impuestos Internos tiene por misión velar que se recauden los impuestos que la ley establece, porque eso significa ley pareja, significa que todos son tratados con la misma regla, y por tanto aquellos que burlan la ley sí tienen que ser sometidos a fiscalización y eventualmente o a multas o a procesos judiciales. Así es como debe funcionar el sistema. Pero además hay algo, yo creo que es muy importante que reformemos nuestro sistema tributario, porque la reforma tributaria lo que ha provocado es un freno de la economía, una caída brutal en la inversión, una pérdida de competitividad y una falta de capacidad de crear empleos. Y por tanto nuestro gobierno, además del tema recaudatorio,
Vamos a hacer una reforma para que la política tributaria sea pro crecimiento, pro inversión, pro empleo, pro mejoría de los salarios y sobre todo que fomente la innovación y el emprendimiento, que son los principales recursos no renovables. Tenemos que desatar la fuerza de la libertad de los chilenos, su inteligencia, su creatividad, su capacidad de emprender e innovar, y no asfixiarla con una burocracia excesiva como ocurre hoy día. Muchas gracias, Sebastián Piñera. Así finaliza este debate radial entre los candidatos de Chile Vamos. Les agradecemos a los señores candidatos. Esperamos que sus ideas y propuestas puedan contribuir, por supuesto, a la decisión de cada ciudadano al momento de votar. Muchas gracias a los periodistas, por supuesto, de cada medio, a todos los auditores que nos siguieron por aire en Chile y en el mundo a través de los respectivos streaming de cada radio y sus redes sociales y de páginas de internet. Buenos días a todos. Muchas gracias. Radios Agricultura, Cooperativa, ADN, Digital y Universidad de Chile les agradecen a los auditores y los candidatos Sebastián Piñera, Felipe Cast y Manuel José Osandón el haber participado del único debate radial de Chile Vamos desde el Hotel Regal Pacific para todo el país. Tengan todos ustedes buenos días.